No hay nada mejor que tener cosas claras en la vida. No nada mejor que uno esté seguro de lo que piensa, de lo que siente y por ende de lo que habla, expresa, de lo que hace. Firmes convicciones, tener cosas claras es algo imperativo en estos tiempos. Y a propósito de estos tiempos de Navidad, en estos tiempos de celebración, es interesante ver cómo la gente se ocupa de muchas cosas como decorar sus casas, de planear una hermosa cena, se alistan para el fin de año de igual manera, de estrenar ropa, de hacer viajes para visitar a su familia, para vacacionar, para pasarla rico. Ok, todo eso es válido y es importante. Sin embargo, encontramos un ejemplo que es válido imitar, como es la vida de unos personajes que son tradicionalmente conocidos como los Reyes Magos. A propósito, es un pasaje, es un relato que tiene sustento bíblico. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 2, se habla del relato de la visitación. A propósito del nacimiento de Jesús, de unos magos o unos astrólogos que llegaron del oriente. Hicieron una larga travesía y tenían cosas claras del por qué emprendieron ese largo viaje. Yo en lo personal pienso que no eran 3, como tradicionalmente se dice. Yo creo que eran muchos más, que era toda una caravana de hombres que emprendieron un largo viaje. Y cuando llegaron a Jerusalén, a unos 10 kilómetros, unas 8 millas más o menos de donde estaba Belén, ellos preguntaron con mucha convicción, con mucha claridad, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el cielo y hemos venido a adorarlo. Ellos la tenían clara. Ellos vinieron a adorar a Jesús. Tenían ese firme propósito, esa firme convicción. Y es interesante que en esos días el sistema religioso, conformado por sacerdotes, por las diferentes sectas o organizaciones religiosas de ese entonces, los fariseos, los saduceos, los esenios, bueno, todo ese esquema religioso, espiritual, que conocían muy bien las escrituras, las profecías, pues lo sabían, pero estaban tan desconectados que no se habían percatado que se había dado el cumplimiento de esa profecía dicha siglos atrás. En cambio, estos hombres, estos magos, astrólogos, como quiera que se le llamen, que no tienen nada que ver con el pueblo de Israel, no eran judíos, no eran sacerdotes, no eran profetas, no eran nada que tenían relación con el pueblo de Israel, el pueblo judío. Eran paganos, si me permiten usar ese término. Tenían otras creencias, otras tradiciones, otras costumbres, pero había algo muy claro en ellos. Tenían la convicción de que había nacido el Mesías, el Rey del mundo, el Hijo de Dios, Jesús. Y ellos llegaron con mucha propiedad a Jerusalén después de ese largo viaje. Con mucha convicción preguntaron, ¿dónde está el Rey de los judíos? Estamos seguros que ya nació porque su estrella hemos visto. En algún momento llegó a sus manos un fragmento de las Escrituras, encontraron esa profecía y se interesaron en lo que ahí hablaba el profeta Miqueas. Están los profetas como Sofonías, el mismo Isaías, que hablan acerca del nacimiento del Mesías. Y ellos creyeron en eso y pusieron mucho empeño, confiaron en esa palabra que estaba escrita, y esa fue una actitud suficiente para que el Espíritu Santo los mantuviese en contacto con la revelación. Y ellos se dejaron guiar por la estrella, llegaron a donde las coordenadas específicas que les señalaba la estrella, y llegaron con mucha certeza. ¿Dónde está el Rey de los judíos que ha nacido? Estamos seguros que nació y hemos venido a adorarlo. Y fue lo que precisamente ellos hicieron, adorarlo, con su actitud, con presentes que trajeron, con especias aromáticas, con cosas valiosas. Se postraron ante él, adoraron al niño, al rey que había nacido, porque el Espíritu Santo así se los había revelado. Y eso es lo que tenemos que imitar nosotros. Mientras los sacerdotes y la clase religiosa estaban anestesiados en sus quehaceres, en sus afanes, en sus oficios, pero estaban desconectados de lo revelacional, ni se habían percatado de lo que estaba aconteciendo, del cumplimiento de las profecías, estos hombres llegaron de lejos a recordarles que la palabra de Dios se cumple. Nosotros hoy debemos imitar ese ejemplo, imitar el ejemplo de Jesús, el ejemplo de la palabra,
e imitar el ejemplo de estos magos que con mucha convicción, con cosas claras, fueron a adorar a Jesús. En estos días, más que pensar que nos den regalos, de vestirnos con ropa nueva, con una gran cena, con muchas cosas que se suelen hacer en estos tiempos, imitemos el ejemplo de estos magos, de estos astrólogos. Imitemos el ejemplo de ellos. Estos días son para adorar a Jesús. Soy Pedro Caballero y ha sido para mí un gusto, una vez más, por medio de esta entrega, compartirles esto que Dios pone en mi corazón. Muy pronto, una vez más, estaré con ustedes en otra entrega de Reencuentro con la Vida. Una propuesta que invita a recuperar las ganas de volver a vivir. Nos vemos pronto.